El peso del acero quirúrgico contra la piel de mi muñeca era nuevo, sólido, un ancla en la tormenta de ansiedad que se arremolinaba en mi estómago. Eran las 7 de la tarde. En una hora, cumpliría 38 años. El reloj, un Tag Heuer Carrera, era mi propio regalo. 120,000 pesos de trabajo duro, de noches en vela cerrando tratos, de fines de semana sacrificados revisando portafolios de inversión. El suave tic-tac del mecanismo automático era un susurro constante y satisfactorio, un recordatorio de que cada segundo contaba y que yo había hecho que los míos valieran la pena. Lo observé bajo la luz cálida de mi estudio. El dial azul profundo captaba la luz, casi vibrando con una energía contenida. No era solo un objeto para medir el tiempo. Era un trofeo. Era la materialización de un bono de rendimiento que había superado todas las expectativas, un símbolo silencioso pero elocuente de que Damián, el chico que creció a la sombra de su hermano, finalmente lo había logrado. Por sí mismo. Mi reflejo en el cristal de la ventana me devolvió la mirada de un hombre vestido para una batalla, no para una celebración. Traje a la medida, camisa impecable, y el nudo de la corbata que, por tercera vez en 10 minutos, sentía demasiado apretado. Mis dedos, ligeramente húmedos, delataban el nerviosismo que intentaba ocultar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Ximena. Respondió al segundo tono. ¿Ya vas para allá? Su voz era un bálsamo, siempre lo era. Casi. Solo, me estoy dando un minuto. Hubo una pausa. Ella me conocía demasiado bien. Estás pensando en ellos, ¿verdad? Es mi cumpleaños, Xime. Solo quiero una noche tranquila. Una. Lo sé, mi amor. Pude imaginarla al otro lado, con esa expresión suya que mezclaba amor y una pizca de frustración. Solo recuerda lo que hablamos. No dejes que te arruinen la noche. No esta vez. Eres un hombre increíble, Damián. No dejes que te hagan sentir lo contrario. Colgué, sus palabras resonando en mi cabeza. No esta vez. ¿Cuántas veces habíamos tenido ya? ¿Cuántos cumpleaños, navidades y reuniones familiares se habían convertido en un campo de minas emocional que yo navegaba con una sonrisa tensa y el estómago hecho un nudo? Me presenté. Soy Damián, gestor de inversiones senior en una de las firmas más importantes de Querétaro. Tengo una esposa maravillosa, 2 hijos que son mi universo entero, una casa que pagamos con nuestro esfuerzo y una carrera que construí desde cero. Soy, para cualquier estándar externo, un hombre exitoso. Soy responsable, trabajador, un buen padre y un buen esposo. Pero tengo una debilidad, un defecto de fábrica casi patológico, una necesidad arraigada de mantener una paz ficticia con mi familia de origen. Una paz que siempre, siempre, se compraba a costa de mi propia felicidad, de mi propia dignidad. Durante años, había sido el pilar silencioso, el solucionador de problemas en la sombra, el cheque que aparecía cuando las cosas se ponían feas para ellos. Y a cambio, recibía condescendencia disfrazada de bromas, críticas veladas y una constante invalidación de mis logros. Esta noche, con este reloj en mi muñeca, me había prometido a mí mismo y a Ximena que sería diferente. Me aferraba a esa promesa como un náufrago a una tabla, sabiendo, en el fondo de mi ser, que la marea de la costumbre familiar era fuerte, implacable y estaba a punto de arrastrarme de nuevo. Me puse de pie, alicé mi saco y respiré hondo. El aroma a cuero de mi portafolio y a la loción fresca que usaba se mezclaba en el aire de mi estudio, el santuario que había construido. Afuera, en ese restaurante caro que mi hermano había insistido en elegir, me esperaba mi familia. Y yo, como un soldado ingenuo, marchaba hacia la trinchera esperando, contra toda evidencia, encontrar una bandera de tregua. El tic-tac de mi reloj nuevo marcaba el comienzo de la cuenta regresiva. El trayecto en auto hacia el restaurante fue un viaje a través del tiempo. Cada semáforo en rojo, cada vuelta en una esquina familiar de Querétaro, parecía desenterrar un recuerdo, una pieza más del mosaico de mi vida familiar. La dinámica no había empezado anoche, ni el año pasado. Había sido tallada en piedra desde nuestra infancia. Un recuerdo en particular, vívido y punzante, se abrió paso. Tenía 10 años.
El auditorio de la escuela estaba lleno de padres orgullosos. Yo estaba en el escenario, con un diploma en la mano que me acreditaba como el ganador regional de las Olimpiadas de Matemáticas. Podía resolver ecuaciones complejas en mi cabeza, veía patrones en los números que otros no veían. Era mi don. Cuando llegué a casa, mi madre, Noelia, estaba en la cocina. Le mostré el diploma. Ella lo tomó, lo miró por un segundo y dijo con una sonrisa distraída, «Qué bien, hijo. Lávate las manos para la cena». Mi padre, Silvestre, ni siquiera levantó la vista del periódico. Una semana después, mi hermano Ciro, que tenía 14 años, jugó un partido de fútbol. Era un partido escolar sin importancia, contra un equipo de un barrio vecino. Ciro, que nunca fue particularmente atlético, logró anotar un gol de pura suerte, el balón le rebotó en la rodilla y entró en la portería. Esa noche, mis padres organizaron una cena familiar improvisada. Invitaron a tíos y primos. Mi padre destapó una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales y no paraba de ponerle la mano en el hombro a Ciro, llamándolo nuestro campeón. Mi madre preparó su platillo favorito. Yo me senté en un rincón de la mesa, mirando mi diploma sobre mi escritorio, y entendí una verdad fundamental: mis logros requerían esfuerzo y eran silenciosos, los de Ciro eran mediocres, pero ruidosos. Y por alguna razón, eso era lo que ellos celebraban. El patrón se repitió, una y otra vez, con variaciones cada vez más crueles. Cuando llegó el momento de la universidad, yo sabía que no podía contar con ellos. Trabajé de mesero por las noches y de empacador en un supermercado los fines de semana para pagar mi matrícula en la universidad pública. Me gradué con honores, el primero de la familia en hacerlo. El día de mi graduación, mi padre me dio una palmada en la espalda y dijo, «Ya era hora de que empezaras a producir». Mientras tanto, Ciro fue a una universidad privada carísima, pagada íntegramente por mis padres. Cambió de carrera 3 veces y estuvo a punto de ser expulsado por sus pésimas calificaciones y su afición a las fiestas. Mis padres lo llamaban un espíritu libre que busca su pasión. Cuando finalmente se graduó, con un título inútil y un promedio vergonzoso, le organizaron una fiesta que duró todo un fin de semana. Ahora, a sus 42 años, Ciro era el director general de importaciones del Bajío, un nombre rimbombante para una empresa fantasma que operaba desde una pequeña oficina alquilada. La empresa era una fachada, una forma de mantener las apariencias de hombre de negocios. Apenas sobrevivía gracias a las constantes inyecciones de dinero de mis padres, que habían hipotecado su casa por segunda vez para apoyar el emprendimiento de su hijo mayor. Y, por supuesto, gracias a mí. Hace 2 años, Ciro necesitaba un préstamo bancario considerable para expandir operaciones. Ningún banco se lo concedería sin un aval solvente. La presión familiar fue inmensa. «Eres su hermano», me decía mi madre. «La familia se apoya». «No seas egoísta, Damián», añadía mi padre. «Tú que tienes tanto». Cansado de pelear, de ser el malo de la película, cedí. Fui al banco y firmé los papeles, convirtiéndome en el garante de su inevitable fracaso. Mi firma, mi reputación intachable, era lo único que mantenía a flote su farsa. Con ese dinero, Ciro no expandió nada. Se compró un auto nuevo, renovó su guardarropa y empezó a llevar a su esposa, Alma, a restaurantes aún más caros. Vivían un estilo de vida de ricos, financiado por la jubilación de mis padres y mi buen crédito. Su hijo, mi sobrino Leonel, de 17 años, era el producto predecible de ese entorno, un chico arrogante, malcriado, que me miraba con una mezcla de desdén y envidia. Para él, yo era el tío aburrido, el que trabajaba demasiado, a pesar de que su propio estilo de vida dependía indirectamente de mi trabajo. El claxon de un auto detrás de mí me sacó de mis pensamientos. La luz del semáforo estaba en verde. Avancé, el motor de mi auto, un sedán alemán discreto pero potente que había pagado de contado, ronroneando suavemente. A diferencia del auto de Ciro, el mío no gritaba «mírenme». Susurraba «lo logré». Pero, ¿de qué servía lograrlo si las personas cuya aprobación más anhelaba se negaban a escucharlo? Estacioné frente al restaurante, un lugar pretencioso con precios inflados.
Le di las llaves al valet parking y, antes de entrar, me detuve un momento. Me miré el reloj. El Tageuer brillaba bajo las luces de la entrada. Era un faro de mi realidad, de mi esfuerzo. Me enderecé, respiré hondo y me preparé para entrar en la realidad de ellos, un mundo de espejismos y favoritismos donde mi luz, por alguna razón, siempre parecía ofenderlos. El interior del restaurante era un murmullo de conversaciones educadas y el tintineo de copas. El maitre me guió a través del salón hasta una mesa redonda en el centro, un escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Y allí estaban ellos, mi familia, ya instalados como si fueran los dueños del lugar. La tensión era una entidad física, palpable en el aire. Ciro, reclinado en su silla con una copa de vino tinto en la mano, fue el primero en hablar en cuanto me vio. Vaya, vaya. Miren quién llegó, el millonario. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Ese reloj es nuevo? Déjame adivinar, ¿lo conseguiste estafando a algunas viudas? La broma aterrizó en la mesa con la sutileza de un ladrillo. Sentí una punzada de calor en el cuello. Forcé una sonrisa. Hola, Ciro. Es bueno verte también. Es un Tageuer. Un bono de la empresa. Ah, un bono. Arrastró la palabra como si fuera algo sucio. Qué suerte tienen algunos. A otros nos toca sudar por nuestro dinero. Mi madre, Noelia, intervino con su habitual táctica de apaciguamiento y culpa sutil. Ay, Ciro, no molestes a tu hermano. Damián, qué bueno que llegaste. Tu padre ya se estaba impacientando. Me giré hacia mi padre. Silvestre apenas levantó la vista de la carta del menú y solo asintió con la cabeza, un gesto parco que era su sello personal. A su lado, Alma, la esposa de Ciro, me examinó de pies a cabeza. Su mirada se detuvo en mi reloj, luego en mis zapatos, y una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Y luego estaba Leonel, mi sobrino. A sus 17 años, era una copia al carbón de su padre, pero sin el barniz de encanto superficial. Estaba desplomado en su silla, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, tecleando furiosamente. Ni siquiera se molestó en acusar recibo de mi presencia. Feliz cumpleaños, hijo, dijo mi madre, dándome 2 besos al aire, cuidando de no rozar mi mejilla con sus labios pintados. Gracias, mamá. Hola, papá. Me senté, y el silencio que siguió fue pesado, incómodo. El mesero llegó, rompiendo la tensión. Ciro, sin consultar a nadie, ordenó la botella de vino más cara de la carta, un gesto de poder que todos entendimos. Era su forma de decir, yo controlo esta mesa. La cena transcurrió como un guión predecible y agotador. Ciro dominó la conversación con historias exageradas sobre sus negocios, salpicadas de comentarios pasivo-agresivos dirigidos a mí. Y entonces le dije al proveedor de China, si no puedes cumplir, encontraré a alguien que sí pueda. En este negocio, o eres un tiburón o eres la carnada. ¿No es así, Damián? Tú debes saber de eso, aunque lo tuyo es más, de oficina, ¿no? Más seguro. Mis padres reían y asentían, fascinados por la ficción de hijo exitoso que Ciro había construido. Ignoraron por completo la promoción que yo había recibido hace 2 meses, la que me había ganado el bono para comprar el reloj. Cuando intenté hablar de un proyecto interesante en el que estaba trabajando, mi padre me interrumpió para preguntarle a Ciro sobre el próximo partido de la selección nacional. Cada bocado de mi filete, perfectamente cocido pero insípido en mi boca, era un ejercicio de autocontrol. Sentía la mirada de Ximena en mi mente, su voz recordándome que no dejara que me afectara. Pero era como tratar de no mojarse en medio de un monzón. Las gotas eran pequeñas, casi insignificantes por sí solas, una broma aquí, un comentario condescendiente allá, una interrupción, pero juntas, formaban un torrente que me estaba ahogando lentamente. Alma, por su parte, se dedicaba a lanzar preguntas capciosas. Oye, Damián, ¿y ustedes cuándo piensan cambiarse de casa? Digo, con lo bien que te va,
Esa casita en Juriquilla ya se les debe haber quedado pequeña. Nosotros estamos pensando en construir en el campanario. Estamos muy contentos donde estamos, Alma. A los niños les encanta el jardín. Ah, claro. El jardín. Sonrió, y de nuevo, el mensaje era claro, conformista. Sin ambición. Leonel finalmente levantó la vista de su teléfono, solo para quejarse de la comida. Este risotto está seco. El que comimos en Italia era 1000 veces mejor. Nadie lo corrigió. Nadie le dijo que dejara el teléfono o que mostrara algo de respeto. Era el príncipe heredero, y su comportamiento era simplemente una prueba de su estatus. Sentí mi reloj en la muñeca. Su peso era un recordatorio constante de mi otra vida, la vida donde era respetado, donde mis opiniones eran valoradas y mis logros celebrados. Esa vida se sentía a 1.000.000 de kilómetros de esta mesa. Aquí, yo no era Damián, el exitoso gestor de inversiones. Era el hermano de Ciro, el hijo responsable, el fondo gris y aburrido sobre el cual los colores brillantes de mi hermano podían destacar aún más. Y la tensión, lejos de disiparse, seguía acumulándose, como la presión antes de un terremoto. Solo faltaba la sacudida final. El clímax de la noche llegó con el postre. Un mesero trajo un pastel de chocolate con una sola vela encendida, un gesto simbólico y algo patético. Mientras la familia entonaba una versión desganada y desafinada de las mañanitas, mis ojos se encontraron con los de Leonel al otro lado de la mesa. Ya no estaba mirando su teléfono. Su atención estaba completamente fija en mi muñeca izquierda, en el reloj. Pero no era una mirada de admiración. Era fría, analítica, como un depredador estudiando a su presa. Había un brillo calculador en sus ojos, una malicia que era impropia de un chico de su edad, pero que encajaba perfectamente con el molde de su padre. Vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. En ese instante, supe que algo iba a pasar. «Pide un deseo, Damián», exclamó mi madre con una alegría forzada, rompiendo mi concentración. Cerré los ojos. No pedí un coche nuevo, ni un viaje, ni más éxito. Solo pedí una cosa, fuerza. La fuerza para dejar de buscar agua en un pozo que sabía que estaba seco. Soplé la vela. Hubo un aplauso tibio y disperso. Y en ese preciso momento, bajo el amparo del ruido y la distracción, Leonel se puso en movimiento. Se levantó de su silla, sosteniendo su copa de vino tinto, con la excusa de ir al baño. Su trayectoria no era directa. Hizo una curva extraña, innecesaria, alrededor de la mesa, acercándose a mi lado. Todo sucedió en una fracción de segundo, pero para mí, se desarrolló en cámara lenta. Vi su pie tropezar con la pata de una silla vacía, un movimiento torpe y exagerado que no engañaría a nadie. Vi su cuerpo inclinarse hacia adelante en un arco perfectamente calculado. Y vi la copa de vino tinto volar de su mano. No fue un derrame accidental. Fue un lanzamiento. El líquido rojo oscuro dibujó una parábola en el aire antes de estrellarse directamente contra mi antebrazo y mi reloj. El frío del vino fue un shock, pero el sonido fue peor. Un golpe sordo y húmedo. El vino tinto, pegajoso y denso, se escurrió por el cristal del reloj, se filtró por la corona y los pulsadores del cronógrafo, manchando la correa de piel y mi camisa blanca. Me quedé paralizado, mirando el desastre. El dial azul de mi reloj ahora estaba oscurecido por un velo púrpura. Leonel se quedó de pie, mirándome. No había sorpresa en su rostro. No había arrepentimiento. Solo una expresión de triunfo descarado. Y entonces, pronunció las palabras que actuarían como el detonante final, la frase que cambiaría el curso de nuestra familia para siempre. Con una sonrisa burlona, miró el reloj arruinado y dijo, lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo oyeran, vaya, tío. Ahora tu reloj se ve tan fracasado como tú. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, pesado, como una losa de granito. Se oía el murmullo de las mesas vecinas, pero en nuestro pequeño universo, el tiempo se había detenido. Vi la secuencia de reacciones como fotografías instantáneas. Mi padre, Silvestre,
parpadeó, su rostro una máscara de incomodidad. Desvió la mirada hacia su plato, abdicando de cualquier responsabilidad. Alma, la esposa de Ciro, se cubrió la boca con la mano, pero sus ojos brillaban de diversión. ¿Y Ciro? Ciro soltó una risita. Una risa ahogada, corta, pero inconfundible. Fue un sonido de aprobación, de complicidad. Pero la reacción que me rompió, la que finalmente pulverizó la última pizca de esperanza que albergaba, fue la de mi madre. Noelia fue la primera en hablar, su voz un torrente de negación y minimización. Leonel, ¿qué cosas dices? Fue un accidente. Se giró hacia mí, su tono cambiando de un regaño suave a una orden impaciente. Damián, por favor, no seas tan dramático. Es solo un reloj. Ve al baño, límpialo y ya. Estás armando una escena. Fue un accidente. No seas dramático. Es solo un reloj. Las mismas frases que había escuchado toda mi vida, en diferentes contextos, para invalidar mis sentimientos, para proteger a Ciro, para mantener la paz a cualquier precio. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el ataque no había sido solo a mis sentimientos. Había sido a un símbolo. A mi esfuerzo. A mi valor. Y la respuesta de mi familia no dejaba lugar a dudas, para ellos, mi valor era nulo. No exploté. No grité. No hubo un torrente de acusaciones ni un puñetazo en la mesa. Algo mucho más profundo y definitivo sucedió dentro de mí. Una calma gélida, aterradora, se extendió por mis venas, apagando la furia y el dolor. Fue como si un interruptor se hubiera accionado en mi cerebro, desconectando el circuito del hijo obediente y hermano comprensivo que había estado funcionando durante 38 años. Levanté la vista del desastre en mi muñeca y miré a cada uno de ellos. Mis ojos se posaron en Leonel, que todavía me miraba con desafío. Luego en Ciro, que intentaba disimular su sonrisa. En mi padre, que seguía sin mirarme. Y finalmente en mi madre, cuyo rostro mostraba una genuina molestia, no por lo que había pasado, sino por mi reacción silenciosa, por mi negativa a seguir el guión y pretender que no había pasado nada. Y entonces, sonreí. Fue una sonrisa leve, apenas una curva en mis labios, completamente desprovista de calidez o alegría. Era una sonrisa vacía, la sonrisa de un hombre que acaba de ver la verdad con una claridad brutal y ha aceptado que no hay nada que pueda hacer para cambiarla, solo para reaccionar ante ella. Era el momento de la ruptura. La necesidad de su aprobación, esa sed insaciable que había guiado tantas de mis decisiones, se evaporó. Murió allí mismo, en medio del olor a vino derramado y la indiferencia de mi familia. En mi mente, la voz de Ximena resonó de nuevo, no dejes que te arruinen la noche. Y una respuesta amarga se formó en mis pensamientos, no solo la noche. Me han arruinado cumpleaños, navidades, graduaciones. Me han arruinado la idea de lo que una familia debería ser. Me di cuenta, con una certeza absoluta, de que había pasado toda mi vida dejando que me la arruinaran. Y se había acabado. Con movimientos deliberados y tranquilos, tomé la servilleta y limpié el exceso de vino de mi muñeca, sin preocuparme por el reloj. Luego saqué mi cartera. Conté varios billetes de 500 pesos y los puse sobre la mesa, cubriendo con creces mi parte de la cena y una propina generosa. Me puse de pie. La silla raspó suavemente contra el suelo de mármol, un sonido que pareció resonar en el silencio de la mesa. Gracias por la cena, dije. Mi voz era firme, tranquila, irreconocible para ellos y casi para mí. Feliz cumpleaños para mí. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. No corrí. No miré atrás. Cada paso era firme, decidido. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de confusión, desconcierto y, quizás en el caso de mi madre, un primer atisbo de pánico. Esperaban una confrontación, gritos, un drama que pudieran manejar, que pudieran tergiversar después para convertirme en el culpable, en el dramático. No les di esa satisfacción. Mi calma era mi arma, mi silencio era mi declaración. Mientras caminaba por el elegante restaurante, pasando junto a parejas que reían y familias que celebraban de verdad,
Sentí como si me estuviera despojando de una piel vieja y pesada. El hombre que había entrado a ese restaurante una hora antes, ansioso por una migaja de reconocimiento, ya no existía. El hombre que salía por la puerta era diferente. Era más frío, quizás. Más duro. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. La grieta que se había abierto esa noche no era en el cristal de mi reloj. Era en los cimientos de mi vida, una fractura tectónica que lo cambiaría todo. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, dejando atrás el murmullo del restaurante y el silencio de mi familia, supe que no había vuelta atrás. La guerra, una guerra que no había pedido pero que ahora aceptaba, acababa de empezar. El viaje de regreso a casa fue un borrón. No recuerdo las calles ni el tráfico. Mi mente era un torbellino de calma y furia, una combinación extraña y potente. Cuando entré en casa, Ximena estaba en la sala, leyendo un libro. Levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al instante. Su mirada bajó a mi camisa manchada y luego a mi muñeca, donde el reloj goteaba un líquido oscuro y pegajoso. No tuvo que preguntar. Se levantó, caminó hacia mí y me miró a los ojos. Vio la devastación y la resolución que había allí. Fue Leonel, ¿verdad? Dijo en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Ella no dijo te lo dije. No había ni un ápice de triunfo en su voz. Solo un dolor profundo y una empatía infinita. Me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Y yo, que no había derramado una lágrima en el restaurante, me aferré a ella, el único puerto seguro en mi mundo. Nos quedamos así un largo rato. Cuando finalmente nos separamos, ella tomó mi mano y examinó el reloj. Lo siento tanto, mi amor. Sé lo que significaba para ti. No es el reloj, Xime. Es todo. La risa de Ciro. La forma en que mi madre lo defendió. El silencio de mi padre. Se acabó. Me miró, sus ojos buscando los míos en la penumbra de la entrada. Y entonces, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué vas a hacer? La pregunta no era una acusación. Era un permiso. Era la validación que no había recibido de mi familia. Era su forma de decir, haz lo que tengas que hacer. Estoy contigo. Una claridad helada, la misma que había sentido en el restaurante, se apoderó de mí. Me solté suavemente de su abrazo y caminé hacia mi estudio. Ximena me siguió y se quedó en el umbral, observando en silencio. Me senté en mi silla de cuero, el epicentro de mi vida profesional, el lugar donde tomaba decisiones que afectaban millones de pesos todos los días. Y por primera vez, iba a aplicar esa misma lógica implacable y decidida a mi vida personal. La primera llamada fue a mi teléfono móvil. Busqué el contacto de Ricardo, un ejecutivo de alto nivel en el banco que manejaba la cuenta comercial de Ciro. Éramos amigos, jugábamos al golf de vez en cuando. Atendió de inmediato. Damián. Feliz cumpleaños, hermano. ¿Cómo te la estás pasando? Gracias, Ricardo. Escucha, te llamo por algo serio. Mi voz era pura transacción, desprovista de emoción. Necesito que inicies el proceso para retirar mi garantía del préstamo de importaciones del Bajío. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás bromeando? Damián, ese préstamo depende enteramente de tu aval. Si lo retiras, lo sé perfectamente, lo interrumpí. Cito alto riesgo y mala gestión financiera como la razón oficial. Quiero que se ejecute a primera hora de la mañana. Envía la notificación formal. Congelen la línea de crédito hasta que presenten un nuevo plan de viabilidad y un nuevo garante, lo cual sabemos que no sucederá. Ricardo dudó. Amigo, ¿estás seguro? Esto va a destruir a tu hermano. Mi hermano se destruyó a sí mismo, Ricardo. Yo solo estoy dejando de financiar la demolición. Hazlo. Te debo una. Colgué antes de que pudiera decir más. Acción 1, completada. El corazón financiero de la farsa de Ciro dejaría de latir en menos de 12 horas. La segunda llamada fue a una empresa de grúas que operaba 24 horas. Les di la dirección de la casa de Ciro.
Hay un Audi A5, color gris, placas tal y tal, estacionado afuera. Necesito que lo recojan y lo lleven a mi domicilio. ¿El vehículo está a su nombre, señor?, preguntó el despachador con voz monótona. Sí. Recordé el día en que le di las llaves a Leonel por su graduación. La sonrisa de suficiencia en su rostro. Gracias, tío, había dicho, como si se lo mereciera, como si fuera una obligación mía. Tengo todos los papeles en regla. Lo quiero aquí antes de las 8 de la mañana. Sin excusas. Colgué. Acción 2, completada. El símbolo de estatus del príncipe heredero se convertiría en calabaza al amanecer. Me recliné en mi silla, el teléfono aún en mi mano. El silencio en el estudio era profundo. Ximena seguía en la puerta, su rostro una mezcla de asombro y, me atrevería a decir, orgullo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy mejor que bien, Xime. Por primera vez, siento que tengo el control. Sabía lo que estaba haciendo. Esto no era un arrebato de ira. Era una cirugía. Precisa, dolorosa, pero necesaria para extirpar el tumor que había estado envenenando mi vida durante décadas. Era una declaración de guerra, sí. No había vuelta atrás. Estaba arriesgando la relación con mis padres, con mi hermano, con toda mi familia de origen. Pero en ese momento, me di cuenta de que no se puede perder lo que nunca se ha tenido realmente. Lo que estaba haciendo era proteger lo que sí tenía, mi dignidad, mi paz mental y, lo más importante, mi propia familia. La familia que Ximena y yo habíamos construido. Y por ellos, estaba dispuesto a quemar todos los puentes que fuera necesario. La mañana siguiente llegó con una extraña sensación de calma. Dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo sin el peso de la angustia familiar. Cuando me desperté, Ximena ya estaba levantada. Me sirvió una taza de café, sus ojos buscaban cualquier señal de arrepentimiento en los míos. No encontraron ninguna. El primer acto del drama comenzó puntualmente a las 7:50 de la mañana. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero supuse quién era. No contesté. Inmediatamente después, entró un mensaje de texto. Era de Leonel. Tío, ¿dónde está mi coche? No está. Leí el mensaje, tomé un sorbo de café y lo borré. El segundo acto no se hizo esperar. A las 9:32 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ciro. La pantalla se iluminó con su foto, sonriendo en un yate alquilado. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Un minuto después, volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. A la quinta llamada, decidí contestar. Puse el altavoz para que Ximena pudiera escuchar. La voz que salió del teléfono no era la de mi hermano, el encantador hombre de negocios. Era el chillido de un animal acorralado. Damián. ¿Qué mierda hiciste? Buenos días, Ciro. ¿A qué debo el placer? No juegues conmigo, cabrón. El banco me acaba de llamar. Congelaron mi cuenta. Dicen que retiraste el aval. Y el coche de Leonel desapareció. Fuiste tú. Mantuve mi voz tranquila, casi monótona. Era la misma voz que usaba con clientes en pánico. Sí, fui yo. Hubo un jadeo de incredulidad al otro lado de la línea. Pero, ¿por qué? Arruinaste mi vida. Y mi negocio. Todo por un estúpido reloj. Ahí estaba. La palabra clave. Estúpido. La minimización final. La prueba irrefutable de que no entendían nada. No, Ciro. Mi calma era una muralla contra su histeria. Tú arruinaste tu vida con tus propias decisiones. Con tu arrogancia, con tu pereza, con tu necesidad de vivir una mentira. Yo simplemente dejé de pagar por ella. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Y el reloj no fue estúpido. Fue el símbolo de mi trabajo, de mi esfuerzo. El esfuerzo que ha estado subsidiando tu farsa durante años.
Y tu hijo, con tu bendición y la de mamá, me demostró anoche lo que realmente piensan de mi trabajo y de mí. Considera esto mi regalo de renuncia, Ciro. Renuncio a ser el tonto de esta familia. Se hizo un silencio, cargado de rabia impotente. Podía oír su respiración agitada. Te vas a arrepentir de esto, Damián. Mamá y papá te van a desheredar. No volverás a vernos. Esa es la mejor noticia que he recibido en años, dije, y colgué. Ximena me miraba con los ojos muy abiertos. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Se acercó y me besó, un beso largo y profundo. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. El tercer acto, como era de esperar, fue protagonizado por mi madre. Llamó media hora después. Su voz era un torbellino de lágrimas y acusaciones. Damián, hijo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Lo estás destruyendo. Está desconsolado. Hola, mamá. ¿Te dijo por qué lo hice? ¿Te mencionó lo que Leonel hizo anoche? Fue un accidente, Damián. Un accidente con un vaso de vino. Y tú le quitas su sustento. Tienes que pensar en la familia. La frase me golpeó, pero ya no con la fuerza de antes. Ahora sonaba hueca, manipuladora. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy pensando en mi familia. En la mía. En Ximena y en mis hijos. Su paz, su seguridad, su futuro, son más importantes que el orgullo herido de Ciro y la fachada que todos ustedes se han esforzado tanto en mantener. Pero somos tu sangre, sollozó. La sangre no te da derecho a envenenarme lentamente. Lo siento, mamá. Las cosas han cambiado. Tengo que irme. Colgué antes de que pudiera responder. Me sentí extrañamente ligero. El caos había estallado, sí. Las consecuencias estaban lloviendo sobre mí. Pero por primera vez, no sentía la necesidad de abrir un paraguas y protegernos a todos. Dejé que la tormenta cayera sobre quienes la habían provocado. Yo estaba a salvo en mi casa, con mi esposa, en el mundo que yo había construido. Y afuera, el viejo mundo, el mundo de las mentiras y el desprecio, finalmente comenzaba a derrumbarse. Las semanas que siguieron fueron un terremoto lento y demoledor. El silencio de mi familia era un grito ensordecedor. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas. Me habían extirpado de sus vidas, o eso creían ellos. La realidad es que yo me había liberado. La empresa de Ciro, Importaciones del Bajío, se derrumbó como un castillo de naipes. Sin la línea de crédito, no podía pagar a sus proveedores. Los cheques empezaron a rebotar. Los clientes, que ya eran pocos, desaparecieron. En menos de un mes, la fachada que había mantenido durante años se hizo añicos. Las noticias me llegaban a través de terceros, de conocidos en común que me miraban con una mezcla de curiosidad y morbo. Ciro tuvo que vender su lujoso auto, el que usaba él, no el que yo le quité a Leonel, para pagar deudas urgentes. Luego, el golpe final, tuvieron que poner en venta su casa, esa casa en un fraccionamiento exclusivo que Alma tanto presumía. Se mudaron a un departamento rentado, mucho más pequeño, en una zona menos glamurosa de la ciudad. La caída fue dura, pública y humillante. Durante todo este tiempo, mantuve mi distancia. Me concentré en mi trabajo, en mis hijos, en mi matrimonio. Ximena y yo estábamos más unidos que nunca. La tensión que la situación con mi familia había generado entre nosotros durante años se había disipado. Había una nueva ligereza en nuestra casa, una paz que no sabía que nos faltaba hasta que la tuvimos. Una tarde, unas 6 semanas después de mi cumpleaños, recibí una visita inesperada en mi oficina. Era mi padre. Silvestre nunca venía a mi lugar de trabajo. Se sentía intimidado por el mundo de las finanzas, un mundo que no entendía. Se sentó frente a mi escritorio, con el sombrero entre las manos, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Esperaba un sermón, una súplica para que ayudara a Ciro. Pero me sorprendió. Tu hermano lo ha perdido todo, dijo, su voz ronca. Él se lo buscó, papá.
Asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto en la pared. Lo sé. El reconocimiento fue tan inesperado que me dejó sin palabras. Siempre, siempre he estado orgulloso de ti, Damián. Le costaba decir las palabras. Se atragantaba con ellas. Eres inteligente, trabajador. Todo lo que yo hubiera querido ser. Me miró por primera vez. Había una profunda tristeza en sus ojos. Pero Ciro, él es débil. Siempre lo ha sido. Y yo, tu madre y yo, sentíamos que teníamos que protegerlo. Compensarlo. Creíamos que si le dábamos todo, él, no sé, se convertiría en el hombre que queríamos que fuera. Fue un error. Lo malcriamos. Y te descuidamos a ti porque tú no nos necesitabas. No era una disculpa perfecta. Estaba llena de excusas. Pero era lo más cercano a una confesión, a un reconocimiento de la verdad, que jamás había recibido de él. Era un padre admitiendo su fracaso. Gracias por decir eso, papá, dije, y lo decía en serio. La segunda sorpresa llegó a través de Ximena. Alma, la esposa de Ciro, la había llamado. La conversación, según me contó Ximena, fue tensa y extraña. Alma no se disculpó, no directamente. Pero entre lágrimas, admitió que estaban ahogados en deudas desde hacía años, que la presión de mantener las apariencias la estaba volviendo loca. Me dijo que a veces deseaba que todo se derrumbara para poder empezar de cero, me contó Ximena, con una expresión de asombro. Creo que, en el fondo, está aliviada. El poder dentro de la familia se había reconfigurado por completo. La fuente de dinero y estabilidad, yo, se había retirado. El centro de atención y drama, Ciro, había implosionado. Los facilitadores, mis padres, se habían visto obligados a enfrentar la realidad de sus errores. Las viejas reglas ya no aplicaban. Un nuevo orden, doloroso pero honesto, estaba emergiendo de las ruinas. Y yo, por primera vez, no estaba en la base de la pirámide, sosteniendo el peso de todos los demás. Estaba de pie, por mi cuenta, observando el paisaje cambiar. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave en Querétaro. La vida encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. La relación con mi hermano Ciro estaba rota. No nos habíamos vuelto a ver ni a hablar desde aquella llamada telefónica. Quizás con el tiempo, las heridas sanarían, pero yo sabía que la dinámica entre nosotros nunca volvería a ser la misma. Y, por primera vez, estaba en paz con eso. Mi relación con mis padres entró en una fase de reconstrucción lenta y tentativa. Empezaron a llamarme, no para pedir algo, sino solo para saber cómo estaba, para preguntar por sus nietos. Las conversaciones eran a veces torpes, llenas de silencios y temas no dichos. Pero había un nuevo respeto en su tono, una cautela que antes no existía. Habían aprendido, a la mala, que mi presencia en sus vidas era un privilegio, no una obligación. Una tarde de domingo, estaba en el jardín de mi casa, enseñando a mi hijo menor a patear un balón de fútbol. Mi hija mayor leía un libro bajo la sombra de un árbol. Ximena salió de la casa con una jarra de limonada y se sentó a mi lado en el césped. El sol de la tarde era cálido, y el sonido de las risas de mis hijos llenaba el aire. ¿En qué piensas?, me preguntó Ximena, pasándome un vaso. En lo tranquilo que está todo, respondí, y era verdad. Había una paz en mi vida que era nueva, una ausencia de la ansiedad constante que solía ser mi compañera. Mi reloj Tageuer, el catalizador de todo, estaba guardado en un cajón de mi estudio. Lo había llevado a un relojero experto, quien me dijo que el mecanismo estaba dañado por el azúcar del vino y que la reparación sería costosa. Decidí no arreglarlo. Se había convertido en algo más que un reloj. Era un monumento. Un recordatorio, no de la humillación de esa noche, sino de mi liberación. Cada vez que abría ese cajón y lo veía, no sentía dolor. Sentía gratitud. Ximena apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé por un momento. Pensé en la cara de mi hermano, en las lágrimas de mi madre. Pensé en la ruptura, en el dolor que había causado. No,
dije con total sinceridad. No me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me di cuenta de que, a veces, para salvarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a destruir el hogar que siempre conociste, especialmente si ese hogar estaba construido sobre cimientos tóxicos. Tienes que estar dispuesto a incendiar la versión de ti mismo que los demás crearon para su propia conveniencia. El verdadero éxito no había sido el reloj en mi muñeca, ni el bono, ni la promoción. El verdadero éxito fue encontrar la fuerza para defender mi propio valor, para trazar una línea en la arena y decir hasta aquí. El costo había sido alto, una familia fracturada, relaciones rotas, un dolor innegable. Pero el precio de seguir en silencio, de seguir sonriendo mientras me faltaban al respeto, habría sido mucho más alto. Habría sido mi alma. Mi hijo pateó el balón con todas sus fuerzas. Rodó hasta mis pies. Lo tomé en mis manos, sentí su textura gastada, y se lo devolví con una sonrisa. En ese simple acto, en esa tarde tranquila en mi jardín, con la familia que yo había elegido y construido, encontré la verdadera riqueza. Una riqueza que no se podía medir en pesos ni en relojes suizos, sino en paz interior y en la libertad de ser, finalmente, yo mismo.